Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto MVC en el cual habíamos agregado previamente la capa de acceso a datos para trabajar con Entity Framework. ¿Listo? Recordemos que cuando se estaba registrando el usuario solamente pedíamos la información referente al usuario. ¿Listo? Pero vamos a decirle adicional que cuando se registre como usuario pueda registrar la empresa que es el cliente con el que va a quedar, ¿listo? O sea, ese sería nuestro tenant, nuestro inquilino. Entonces, cuando se registre, automáticamente ese usuario sería el administrador y sería pues el representante de esa empresa que él va a registrar también. Entonces, para ello, vamos a ir a nuestro proyecto. Antes que todo, vamos a ir aquí a la config y esta cadena de conexión que se encargó de agregar el Entity Framework lo vamos a copiar acá en el web config del proyecto web, justo debajo de el default connection, que es con la que trabaja la parte de el identity. ¿Listo? Entonces vamos a, perdón, aquí lo copié dos veces. Vamos a copiar aquí el project ms entities, que es el como vamos a poder llamar ese objeto e instanciarlo y poder conectarnos a la base de datos, y el default connection, que es con el que trabaja el identity. ¿Listo? Entonces, una vez copiado, vamos a ejecutar un momento en nuestro proyecto MVC para explicar un poco mejor qué es lo que vamos a hacer. Listo, aquí tenemos entonces nuestro proyecto web. Cuando vamos en registrar por primera vez nuestro usuario, los datos que nos pide son estos: email, password y confirmar password, pero no nos dice ni cuál es nuestra organización, la cual vamos a registrar, ni cuál es el plan con el que vamos a trabajar. Entonces, primero que todo, debemos modificar esta vista de acá. Entonces, de acuerdo a esto, nos dice que es account register. Recordemos que este es controlador acción. Entonces, si yo vengo a explorar de soluciones a controllers, account, y busco la que sea register, buscamos por aquí la que sea register, aquí. Dice que register es de método get llamado anónimo y que nos debe retornar a la vista. ¿Listo? Cuando tenemos este return view sin ningún parámetro en los paréntesis, quiere decir que nos va a retornar a una vista que tiene exactamente el mismo nombre de la acción. ¿Listo? Recordemos entonces que un controlador que nosotros creemos tiene su respectiva carpeta en las vistas, y todas las vistas que se contengan dentro de esta carpeta apuntan por defecto a este controlador. ¿Listo? La relación es: un controlador puede tener múltiples vistas, y múltiples vistas que estén en la misma carpeta apuntan al mismo controlador. ¿Listo? Entonces, esta es una acción del controlador. Por defecto llevan ese tipo de dato action result. ¿Listo? El nombre de la acción, lo que va a recibir, en este caso no tiene parámetros. ¿Y qué podemos retornar desde una acción? Un return view. ¿Listo? Eso más adelante lo vamos a ver en detalles, cómo está construido la parte del identity, para que lo entendamos un poco. Cuando él llega y ubica account register, que es lo que está haciendo acá, account register, dice que retorna la vista, que es esta que estamos viendo aquí. Entonces vamos a buscar la vista de registrar. ¿Listo? Entonces, si revisamos la vista, dice que tiene como referencia un modelo de datos, que es lo que estamos viendo aquí en la primera línea. Dice: está utilizando un modelo que se llama Register View Model. Voy a dar clic derecho aquí, voy a dar ir a definición. Entonces él dice que es este modelo de aquí. Es como está construido el formulario. Entonces nos dice que tiene qué propiedades o qué propiedades está esperando.
email, password y confirmar password. ¿Listo? Lo que vemos aquí encima de la propiedad son los encabezados o los data annotations. Los data annotations son propiedades del modelo de datos que nos permite personalizarlo para la parte de validaciones y demás. Esta primera etiqueta que ven acá que dice required nos dice que este campo de aquí es obligatorio, por lo tanto no puede venir ni nulo ni vacío. Nos dice aquí cuál es el tipo de dato y cuál es el nombre con el que se va a desplegar en la parte del formulario. Vemos que acá cada uno tiene lo mismo, un display name, un tipo de dato, y por aquí tiene una validación adicional que dice que el tamaño del string debe ser de mínimo 6 caracteres, máximo 100. Por acá tenemos otro data annotation que nos dice que esta propiedad se va a comparar con una que se llama password, es decir, el valor de esta propiedad la va a comparar contra esta de acá. ¿Listo? Y nos dice que en caso de que lo compare y no sea igual, este es el mensaje de error que va a mostrar. ¿Para qué definimos estas propiedades de acá? Si revisamos un momento la parte de la vista, dice que él está haciendo uso de este register view model, ¿sí o no? Y dice que está creando el formulario cuando ustedes vean estos @html, ¿correcto? Esos @html hacen referencia a los helpers. Entonces voy a poner por acá un tico helpers, Razor, ¿listo? Aquí, Razor helpers MVC5. Por aquí vamos a buscarlo. Vamos a ver un momento, Razor syntax. Vamos a ver si esta es la página, un momento. Vamos a ver por acá que tenemos en los helpers. Listo. Un momento, buscamos. Ok, va. Buscamos acá, @html Razor. Listo, entonces por acá nos dice qué hacen los HTML helpers. Nos dice que son secciones que nos evitan escribir código HTML utilizando estos helpers que son traducidos de cierta manera. Entonces vemos acá que tenemos unos HTMLs, unos helpers. Vamos a ver un momento por acá la aplicación de ellos. Listo, entonces nos dice que tenemos, o sea, esos son formularios guiados por un binding model o por un modelo. Tenemos esta clase o este modelo que tiene estas propiedades: name, student name, age, is new enrolled y el password. ¿Listo? Y nos dice entonces que va a crear aquí. Primero va a utilizar el modelo, la vista, y segundo va a crear un formulario. En este caso está creando una etiqueta testbox, y el testbox dice que tiene una propiedad que se llama, o hace referencia a una propiedad que se llama student name. ¿A qué propiedad está haciendo referencia? A esta de acá. Y eso notemos que tiene exactamente el mismo nombre. Aquí lleva unos parámetros en nulo porque dice que recibe el nombre, valor y atributos HTML. En este caso, pues, el nombre del campo va a ser este. El value no va a tener porque la idea es que la persona lo ingrese, entonces nulo. Y los atributos HTML, entonces le decimos new. El @class from control es para aplicar un estilo de caja de texto Bootstrap. Entonces, cuando definimos este helper de esta manera en Razor, él se encarga de traducirlo en esto, o en una etiqueta HTML normal, de esta manera. El atributo class, el ID y el name lo puso basado en esto. El value lo puso vacío porque le dijimos que era nulo.
Y nos dice entonces que se encarga de convertir este helper, o sea, no estamos escribiendo código HTML, sino que lo estamos haciendo de una manera mucho más rápida en Razor y vamos a obtener el mismo resultado. Que si yo lo quiero escribir de esta manera es válido, pero voy a tener mucho más trabajo. Entonces por aquí está aplicando el value, en este caso no le está enviando nulo, sino que está mandando un valor y pues lo veríamos de esta manera. Tenemos por acá que adicional al testbox siempre van a encontrar el testbox solito y van a encontrar el mismo helper pero con el for. ¿Listo? El for que nos dice es una sobrecarga del método testbox que permite hacer el testbox for. Dice que nos permite crear un testbox para, y como aquí estamos utilizando un modelo guía, el binding model, para construir el formulario, con esta expresión lambda, ¿listo? Le estamos diciendo que donde va a poner el name que sería el primer parámetro que él recibe acá, ¿listo? Recordemos aquí, el name, acá. Este name yo lo puedo escribir así, de manera normal, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que si el día de mañana la propiedad del modelo de este student name cambia, entonces debo ir a hacerlo manualmente. ¿Dónde? Acá. Para evitarme yo eso y que quede de manera dinámica directamente desde el modelo, entonces le digo a través de esa sentencia lambda, m es el nombre de la variable que le quiero poner. Le puedo poner x, y, cualquier letra o cualquier nombre. M es para decirle que en esta letra voy a guardar este modelo que está acá, ¿listo? Entonces con esta letra puedo decirle después, esta de aquí es una sentencia de asignación, ¿listo? Entonces dice, después de m, tome de m.studentName. Entonces recordemos, m es el modelo que tenemos acá. Entonces dice, como ya le dije que mi nombre, el nuevo nombre que le voy a dar es m, al modelo voy a tomar la propiedad studentName. Y con lo que yo tenga acá en el atributo displayName, ¿listo? Si tengo displayName, es como va a aparecer aquí. Entonces aparecería displayName de esta manera. Si no tiene nada, si no tiene etiqueta display, pues va a tomar el nombre que tenga aquí por defecto. Entonces volvemos acá nuevamente, student name, y bueno, aquí tiene el atributo class for control, ¿sí o no? Noten que aquí ya recibe solamente dos parámetros, el name y el atributo HTML. Y eso se encarga de traducirlo de la siguiente manera. El ID y el name lo tomó directamente del modelo y no de un nombre quemado que pusimos aquí. El value, en este caso el value no tenía nada por acá, no hemos definido valores. En este caso le ponen John. Automáticamente ya sabe que es un type test. ¿Listo? Y pues nos dice cuáles son las diferencias entre el testbox y el testbox for. Que el testbox for es para guiarnos, no teniendo que escribir el nombre quemado, hardcodeado, sino directamente desde el modelo. Nos dice por acá que tiene unas propiedades de name que lo tengo que enviar, entre comillas, mientras que en el testbox for es una expresión lambda que recibe como parámetro por acá. Entonces, más especificaciones que tenemos, uno que es genérico para compilar, otro que no. Entonces, nos dice que pues las ventajas y desventajas que tenemos. Y pues así como tenemos un testbox, tenemos también los labels, la parte de las validaciones, el validation message for, que lo vamos a ver. Pues aquí está toda la parte de documentación, correcto, acerca de los HTML helpers. La parte del Razor syntax, que la sintaxis Razor básicamente es el arroba y las dos llaves, que es esto de acá, lo que nos indica que lo que esté dentro de estas etiquetas es código C#. Entonces yo sencillamente puedo estar mezclando C# con HTML, como por ejemplo lo que vemos a continuación. Tenemos una variable fecha, tenemos un mensaje hello world y tenemos sentencias HTML acá donde le decimos
que estamos llamando la variable date. Entonces yo pongo arroba para indicar que es Razor y que estoy llamando a la variable date, que es esta que tenemos acá definida, y aquí tenemos el arroba message. Entonces como salida tenemos la fecha esto es HTML, este valor es el código que teníamos en C# y el mensaje es lo que teníamos también en C#. Listo, entonces por acá me dice que puedo utilizar bloques, tengo la salida de datos, puedo hacer ejemplos de un if, entonces le digo que si establezco aquí la sentencia Razor, si la fecha, de acuerdo a esta condición que tenga acá, pasa esto o pasa lo otro, ¿listo? Puedo de la misma manera con el Razor establecer los for, entonces podría poner este corchete acá y dentro del for, pero pues en este caso me permite hacerlo de una manera mucho más directa y establezco el for directamente y la llave aquí, ¿listo? Para no tener llave, llave, un for y otra llave, sino que automáticamente lo estoy haciendo aquí. Tengo más ejemplos acá de que me dice que tengo este modelo, ¿listo? Que estamos tomando aquí y recordemos, esta va con la M minúscula y para hacer referencia a las propiedades de este modelo pongo arroba model en mayúscula, entonces él ya sabe automáticamente que es este modelo estudiante de aquí y puedo acceder directamente a las propiedades. Entonces la salida se vería de esta manera, dependiendo de lo que yo esté retornando en este modelo de datos. ¿Listo? Entonces por acá tenemos diferentes ejemplos del Razor Syntax y los HTML helpers que estamos viendo aplicados aquí. Entonces, ¿cuál es el modelo que están utilizando de guía? Este de acá. Entonces empezamos a revisar. Arroba, ya sabemos que es HTML helper. Dice que para crear un formulario utiliza un HTML helper donde le digo cuál es la acción y cuál es el controlador y a través de qué método. Entonces le decimos, va a llegar a la controller a una acción que se llama register, pero no este register que estamos viendo aquí, sino este register que estamos viendo acá. ¿Listo? ¿Por qué sabe él que es esta acción y no la otra? Sencillamente porque esta es get y esta es post. Y aquí le estamos diciendo que el formulario va a enviar los datos a register, pero la que hace referencia al post. ¿Listo? Tenemos por aquí entonces un HTML helper que es el label for. Tenemos aquí la M que es la variable y está tomando esta propiedad email. ¿De dónde? Lo está tomando entonces de aquí. Si le decimos aquí HTML testbot for, lo está tomando también de esta propiedad. Tiene lo mismo entonces para el password, lo estamos viendo aquí, y el password acá. Entonces aquí en este HTML label for que va a aparecer, lo que tengamos aquí en display name. Si no hay nada dentro del display name, va a tomar este nombre de la propiedad. ¿Listo? Esto es lo que estamos mostrando ante el usuario. Noten que este campo se llama confirm password, pero es todo seguido. Entonces, esto no se lo vamos a mostrar al usuario, sino que a él le mostramos que el confirm password, pero separado a manera de texto. ¿Listo? Confirm password. En este caso también tenemos el label for, su respectivo estilo, y tenemos aquí de que no son un testbot for, sino que es un password for. Entonces revisamos por aquí tiene que haber uno que diga password. Entonces dice password y así como hay un password, hay un password for. Y el password for se encarga de pintar la misma etiqueta tipo input, pero no type test, sino type password. ¿Listo? Entonces una manera de poner código HTML, pero utilizando las etiquetas helpers de Razor para un diseño mucho más guiado y estructurado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí estamos viendo la estructura, el botón tipo Submit, que es el que se encarga de enviar la información y activar el action de este formulario. ¿Qué vamos a hacer? Como necesitamos dos propiedades más, que van a ser el nombre de la empresa y cuál es el plan, entonces vamos a decirle lo siguiente. Vamos a ir al modelo de datos y vamos a decirle, bueno, vamos a agregar dos propiedades más, entonces voy a poner aquí prop. Una propiedad que va a ser string, que se va a llamar
organization. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí que es requerida, que tiene un atributo display name. Entonces, pues en este caso vamos a mostrar el mismo nombre, organización. Listo. Aquí en requiere vamos a ponerle aquí un error message que en caso de que, como el campo es requerido, en caso de que no venga, entonces le vamos a decir que el campo organización es requerido. Aquí nos falta un paréntesis. Listo. Ok, vamos a definir entonces otra propiedad que sea aquí el plan. Cambiamos entonces aquí el campo plan es requerido y se va a desplegar con el nombre plan. Listo. Creamos entonces dos propiedades más para el modelo y si vamos aquí a la parte de la vista, entonces voy a copiar un div, listo, de estos completicos. Vamos a decirle que vamos a tener un label que va a desplegar la organización, entonces aquí simplemente pondría organización, vemos que ya lo reconoció. Y que vamos a crear no un password for, sino que en este caso va a ser un test boss for. ¿Listo? Porque va a ser digitable y va a ser visible la información. Y lo que vamos a mostrar aquí va a ser o va a tener el name y el ID de organización. ¿Listo? Entonces de esta manera yo no me preocupo de que si escribí mal en la etiqueta HTML y aquí se llama, aquí puse organización con O minúscula y acá tiene la O mayúscula, o que aquí le puse una N de más y aquí se llama organization, entonces pues aquí ya no tengo problema porque es directamente la propiedad del modelo, o sea que no hay posibilidad de un error al momento de generar la compilación y la ejecución. ¿Listo? Y vamos a crear aquí adicional, vamos a poner aquí abajito una arroba html punto, vamos a ponerle validation message for. ¿Listo? Eso es para mostrar el mensaje de error en caso de que este campo venga vacío, que es este error message que pusimos acá. Entonces le decimos lo mismo, morganization, vamos a copiarlo todo esto igualito. Listo, aquí. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que, vamos a ver aquí, creo que le decía aquí un parámetro de más. Sí, expresión, aquí le ponemos vacío. Listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Va a tomar el mensaje de error en caso de que en caso de que el campo organización venga vacío. El form control le vamos a poner aquí test-danger para que lo muestre en rojo. ¿Listo? Vamos entonces a crear otro div. ¿Listo? Pero en este caso vamos a decirle que en el label for va a desplegar es el plan. ¿Listo? El display name que tenga aquí en plan. ¿Listo? No es un test boss for, aquí sí vamos a implementar HTML nativo, entonces voy a poner aquí una etiqueta select, listo, con el name, tiene que ser el mismo nombre de acá, entonces con el HTML helper nos evitamos hacer esto y evitar pues errores ortográficos, que es lo que la mayoría de las veces pasa. Vamos a darle aquí un class, form control, listo, vamos a decirle aquí que tenemos dos opciones. En este caso vamos a decirle value free aquí. Listo, por aquí premium y premium por aquí. Listo. Si ustedes vienen acá y le dan drop down list, aquí drop down list, el drop down list también pues me permite hacerlo aquí de esta manera. Me dice que este campo es el género, que va a tomar aquí unos valores. Aquí está el valor por defecto, el select gender. Aquí está tomando la información de un enumerador que tenemos acá. Dice, está creando un enum con las posibles opciones de género, en este caso male y female. Y
por aquí pues tiene el campo. Entonces pues de hecho vamos a actualizarlo de esa manera. Vamos a decirle por acá que tenemos aquí public enum, vamos a poner aquí plan. Listo, este enum no es más que un arreglo en el cual le ponemos un nombre y pues eso representa una posición o un índice. Entonces vamos a tener aquí free y vamos a tener aquí premium. Listo, así tal cual, free y premium. Listo. Y aquí entonces vamos a decirle que esto es de plan, es un enumerador. Listo. Aquí hacemos referencia con el enumerador. Noten que el plan.free equivale a la posición 0 y esta es la posición 1. Y así sucesivamente en el orden que yo los vaya agregando. Eso es como crear un arreglo al que si yo le digo free es la posición 0, premium es la posición 1. ¿Listo? Entonces vamos a crearlo pues, tal cual como nos daba acá el ejemplo. ¿Listo? Voy a copiarlo. ¿Listo? De esta manera, así igualito. Y nos evitamos entonces ese select que pusimos. Vamos a ver la diferencia. Entonces le decimos, bueno, drop down list for. ¿Listo? For para que tome los datos de m.plan. Listo. Entonces nos dice que va a ser un select list que va a tomar los valores de un enum y el campo se llama. Listo. Vamos un momento por acá con el edit drop down list for. Student gender es el campo, el enumerador se llama plan, o sea que aquí debería tomarlo normal, plan. Listo, esperamos un momento a ver qué nos dice. En un punto get values, type of gender. En este caso nuestro type of vendría siendo plan. Listo, vamos un momento acá. Revisemos cómo está la estructura acá. Public enum. Public enum también está ahí normal. Listo, pero le está haciendo referencia a algo más por acá. En models. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Este enum vamos a copiarlo aquí dentro de la clase. Listo. Entonces aquí le decimos lo mismo. m.plan. Ok, pues nos va a sacar un error por el nombre. Entonces vamos a ver aquí plans y aquí plans. Listo. Por acá debe dejar de aparecer mplan. Listo. Y aquí plans. Tomémoslo así. Dice, nos falta una referencia y así vamos a ver. Register View Model. ¿Qué es ese? Listo, entonces vamos a hacer un aquí control Z y lo acomodamos. Listo. Entonces acá al principio vamos a darle aquí @using y le decimos identity sample models. Aquí así. Identity sample models. Listo. ¿Esto para qué? Para que podamos llamar aquí a plans. Plan, ¿para qué le dijimos? Listo, ya. Listo, entonces, ¿por qué no lo tomaba? Porque nos faltaba este using acá para poder que hiciera referencia a este plan de aquí. Listo, entonces le decimos que
estamos creando un drop-down list para la propiedad plan y que este select list va a tomar los valores de un enumerador, que es este de acá, que se llama plan, que es este que vemos aquí. Listo, vamos a ponerle aquí select plan, la etiqueta from control, y él debe traducir algo como esto, como lo que estamos poniendo aquí. Pero no estamos quemando valores, sino que lo está tomando de acá. El validation for message en caso de que el plan venga vacío. En este caso, este de acá, este de field plan. Entonces aquí sería plan. Listo. Ok, ya por aquí está construido esto. Esto es lo que debería aparecer nuevo, la organización y el plan. Y dice entonces que cuando dé clic la información se va a enviar a este register view model. Listo. Y ya estando entonces en el register view model, lo que le vamos a decir es que pues cree el usuario y también cree la organización a la que pertenece. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Vamos a decirle que después de que él ponga el mensaje en el viewback y retorne a la vista del info, aquí vamos a poner entonces una sección que se llama region, que nos permite hacer una agrupación de código. ¿Listo? Para que se vea pues de una manera mucho más ordenada y no tan extensa. Se me perdió el cursor por acá. Ya. Numeral end region. ¿Listo? Entonces lo que yo pongo aquí después lo puedo comprimir. ¿Listo? Vamos a poner aquí un nombre que se va a llamar tenant. Tenant. Aquí. Listo. Esto es para ocultar o comprimir una sección de código. Vamos a decirle entonces que vamos a definir aquí una variable que se va a llamar context y que el context va a hacer referencia a una nueva instancia del project mbc.dal, listo, .models, .projects mbc entity, listo. Recordemos que con este nombre es con el que podemos hacer referencia a como le dijimos que se iba a llamar aquí en el webconfig, project mbc entities, que hace referencia a la conexión a la base de datos, listo, para poder que él haga el mapeo. Project MVC Entities, ¿listo? Siempre hacemos referencia a el DAL, que es la capa de acceso, Models, que es donde está alojado la parte del modelo del Entity Framework, y decimos que este modelo que está acá se conecta a la base de datos utilizando este Project MVC Entities, ¿listo? Este Project MVC Entities lo que hace es conectarse a la base de datos, ¿listo? Y decirle que todos los modelos son el reflejo de la base de datos y las diferentes tablas que hay. Entonces, volviendo a nuestro account controller, ya tenemos aquí el contexto de datos. Vamos a decirle entonces que en el contexto de datos, si damos puntos, nos va a mostrar los objetos que están contenidos en ese contexto de datos. Entonces, si vamos a trabajar sobre la tabla de los tenants, el objeto por ende sería tenants. Y tiene una propiedad que se llama add. ¿Listo? Voy a adicionar un objeto. Entonces yo le digo aquí new, me dice, ¿qué vas a agregar? Ah, vas a agregar un modelo. ¿De quién? De tenant. ¿Listo? ¿Qué propiedades tiene? Entonces el ID recordemos que es autoincrementable, o sea que no lo enviamos. El nombre sería entonces tomado de, aquí tenemos el register view model, que es ese modelo que él está registrando acá en la vista con la que se construyó el formulario, y estas propiedades que estamos definiendo acá son las que él va a enviar a la acción del register. Entonces, mismas propiedades acá van a llegar a esta variable model. Entonces vamos a poner model.organization, que es donde viene el nombre del tenant. Vamos a decirle que fue creado, pues el que tome la fecha aquí, datetime control punto. Vamos a decirle que use el system.
Ustedes se paran aquí, dan aquí en la flechita y seleccionen este Using System, ¿listo? Datetime.now, tome la fecha actual del sistema y nos diga que el plan es igual a model.plan, ¿listo? Toda esa información viene de ¿dónde? Del modelo de datos. Nos dice aquí que no se puede convertir en string, ok, entonces aquí punto to string, listo, ya. Porque recordemos que el plan viene con un numerador, o sea, aquí en el plan él va a enviar el valor como tal. Entonces, revisemos acá un momento. Dice que va a poner aquí los options y el mismo value. ¿Listo? Aquí drop down list for. Listo. Acá. Entonces, aquí él va a enviar la opción directamente. ¿Listo? Ya vemos cómo se replica acá y lo que estamos enviando aquí. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, hasta este momento, le estamos diciendo que en el contexto de datos acabamos de agregar en el objeto tenants un nuevo modelo o una nueva instancia, un nuevo objeto. ¿Listo? Pero hasta el momento hemos trabajado todo aquí a nivel de objetos. Para que este objeto que tenemos aquí se vea reflejado en la base de datos como un registro SQL, debemos decirle entonces que el contexto de datos punto guarde los cambios. ¿Listo? Entonces este save change llega y dice, bueno, en el contexto de datos, ¿qué acaban de hacer? Acaban de agregar en tenants un objeto nuevo. Entonces, este objeto internamente se traduce en un insert into en la tabla tenants, que es el objeto al que está haciendo referencia aquí, y donde le estamos diciendo que adicione o agregue un nuevo registro. ¿Listo? Hasta aquí esto es como hacer un insert into en la base de datos, pero sin procedimiento de almacenado, sin ningún query SQL. ¿Listo? A continuación voy a decirle entonces a ASP.NET User, recordemos que aquí en esta línea, exactamente aquí en este Create Async, se crea el usuario. Entonces el usuario siempre se crea primero que el tenant o la organización. Entonces yo le digo, bueno, del usuario que se acabó de crear, entonces, ¿cómo lo traigo? Vamos a poner del contexto de datos, que es el MVC Entities, vamos a hacer un where, pero entonces antes de esto vamos a ir al inicio. Ok, aquí está system link. Ok, aquí está bien. Context.where. Aquí falta. Del contexto de datos del objeto ASP.NET Users, vamos a implementar una condición. Entonces, a través de la expresión lambda, en este caso ponerle x. ¿Listo? Cuando ustedes vean esta asignación de esta manera, es una expresión lambda. Entonces, aquí le dije que mi variable se va a llamar x y es la que va a contener todas las propiedades de ASP.NET Users. Entonces aquí voy a decirle que voy a tomar la propiedad username. Listo, aquí estamos aplicando parte de LinkU. Entonces de LinkU, vamos a verlo por acá. LinkU C#. LinkU es una, ¿qué es LinkU? Vamos a ver por aquí, ok. LinkU nos dice que nos permite hacer operaciones básicas en objetos de datos, implementando queries, pero en objetos. ¿Listo? Entonces dice por acá que podemos implementar, cómo podemos crearlo. Aquí tenemos un arreglo de datos, tenemos las sentencias de los queries aquí y demás. ¿Listo? Esta es una manera de hacerlo con LinkU. Y pues por acá, con expresiones lambda, ya lo vamos a ver un momento. Vamos a verlo por acá. Bueno, estas son sus funciones, LinkU to objects, ok. Vamos a poner aquí LinkU C# lambda. Ok, listo. Entonces por acá tenemos exactamente los mismos métodos de LinkU, solamente que aplicados con expresiones lambda. Vamos a ver un momento.
Listo, entonces por lo menos aquí nos dice que implementamos las diferentes métodos que tenemos, donde podemos implementar en un arreglo o en una lista de objetos diferentes expresiones. En este caso el where pues, me sirve para las condiciones. Tenemos etiquetas como el sum para sacar sumatorias y muchos más ejemplos acá. Entonces por aquí me dice cómo usarlas. Vamos a ver aquí lambda expressions. Listo, donde puedo sacar parte de promedios, parte de resultados, valores máximos y mínimos. Listo, acá vamos a encontrar toda la información acerca de las expresiones de LINQ, que más adelante también las vamos a ver. Listo. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a implementar en la tabla de ASP.NET Users un where donde el username sea igual a model. Del modelo estamos tomando model email. Entonces model email, listo. Entonces aquí él dice que se va a encargar de devolver un modelo de una ASP.NET User donde coincida con el username. ¿Listo? Aquí nos puede retornar varios porque si lo hacemos una consulta en SQL por nombre de usuario para que me retorne varios, entonces yo para limitar la consulta le digo que seleccione el primero o por defecto que seleccione un valor nulo. Entonces ese punto first or default me dice, de todo este resultado que él está aplicando aquí, que internamente es como si yo estuviera construyendo un select, asterisco, ASP.NET users, where, username igual a tal cosa, pero lo estoy haciendo a nivel de objetos, es decir, en LINQ. Entonces le digo que limite la consulta, me devuelve o el primero de ese resultado de la búsqueda. ¿Listo? Entonces le digo que de ese objeto que él me acabó de devolver, voy a cambiar la propiedad tenant ID y le voy a decir que del contexto de datos seleccione del objeto tenants el valor máximo. Esto es otro método de LINQ. Pero bueno, él me dice, bueno, el máximo, pero ¿de quién? Entonces yo le digo aquí, bueno, expresión lambda x.id. ¿Listo? Entonces, esta línea de aquí que acabamos de definir es como si en SQL estuviéramos haciendo lo siguiente. Es como si estuviéramos diciendo acá un select max. ¿De qué campo? Del ID de la tabla tenants. ¿Listo? Entonces, esta consulta que estamos viendo aquí es lo mismo que está haciendo aquí, pero a través de Entity Framework y de LINQ con el método max. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Del el contexto o el registro del usuario que coincida con este email. Esta propiedad de tenant ID se la voy a modificar por el registro de la organización más reciente que haya. ¿Cuál debe ser? Pues este que acabamos de crear aquí. ¿Listo? Aquí no sabemos el ID, ¿por qué? Porque es autoincrementable, entonces por eso lo debemos consultar acá. ¿Listo? Y después de eso, entonces le decimos que el contexto de datos guarde los cambios. Entonces él llega y dice, bueno, ese es el contexto de datos. ¿Del contexto de datos han seleccionado algo? Sí. ¿Qué han seleccionado? El ASP.NET User. ¿Y qué han hecho sobre ese registro, sobre ese objeto que pertenece al contexto? Han modificado la propiedad tenant ID. Entonces, este SageChange detecta este nuevo valor e internamente en el SQL es como si estuviera haciendo un update a la tabla de tenants, al campo, perdón, al objeto ASP.NET Users, que es el que tenemos acá, al campo tenant ID. Entonces realiza automáticamente un update sobre ese objeto que recordemos, un objeto hace referencia a un registro en SQL y guarda los cambios. Cada vez que ustedes vean el save change es porque está aplicando los cambios de lo que estamos trabajando con modelos en la base de datos. ¿Listo? Adicional acá vamos a decirle var user result va a ser igual a user manager, listo, punto find by email o find by name async, este de acá,
y vamos a ponerle que es un método asíncrono. ¿Listo? Y aquí le vamos a poner model.email. ¿Qué le estamos diciendo aquí? ¿A qué hace referencia a ese user manager? Ese user manager está referenciado por acá arriba, aquí, user manager. Este Application User Manager es lo que hace referencia, muy parecido a un modelo como si fuera de Entity Framework que hace referencia a ASP.NET Users, llamado Application User Manager, que es la administración del usuario. Si ustedes dan aquí clic derecho, ver definición, por aquí, ver la definición, nos dice que hereda de User Manager Application User, ¿listo? Y este Application User es del componente Identity. Esto veámoslo por acá. Application User hereda de Identity User. ¿Listo? Entonces, lo que sea User Manager es administración de usuarios. Si dice Role Manager es administración de roles. Y si ustedes encuentran el método o la propiedad no User Manager, sino una que dice Singing Manager, esta de acá, es la administración de los inicios de sesión. ¿Listo? Que más adelante vamos a ver, que nos permite validar que si un usuario está logueado, que si está en un rol específico, etc. Estos son más detalles de la parte del identity. Volviendo a nuestro método, register, por acá, ¿listo? ¿Qué estamos diciendo? De la administración de usuarios vamos a encontrar uno que coincida con el nombre del email que acabaron de ingresar. ¿Listo? Vamos a agregar aquí una validación. Aquí doble tap, listo. ¿Qué le vamos a decir? Si user result, si el resultado es diferente de nulo, es decir, el usuario que acabaron de crear existe en la base de datos, entonces await user manager, administración de usuarios, tiene un método que es add to role async. Estos métodos son asíncronos, por eso tienen la descripción async. ¿Qué quiere decir asíncronos? Que se van a ejecutar paralelo a este proceso. Entonces le decimos aquí user result.id. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Qué parámetros recibe? Recibe el user ID y el rol al que lo voy a asignar. Entonces recordemos, como estoy creando el usuario, ese usuario pues es el administrador de esa empresa, ¿listo? Porque es el que la está creando. Entonces le digo aquí, ¿cuáles son los roles que tenemos? Entonces revisémoslo por aquí rápidamente. ¿Cuáles son los roles que tenemos? Tenemos el rol, por acá está, ASP.NET User Role, aquí, ASP.NET Role. Tenemos los roles admin y member. Entonces, por defecto, si yo estoy creando, si me estoy registrando en la plataforma y estoy creando la empresa, por defecto soy administrador. Listo, eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a compilar. Y vamos a poner un punto de interrupción, o sea que aquí en esta línea 165 vamos a F9 para activar un punto de interrupción y vamos a correr nuestra aplicación para que veamos tanto el cambio que ha tenido la vista del register y la parte del Entity Framework que hemos implementado acá. Esta parte de crear un formulario a partir de un modelo, pues aquí dimos un paso rápido de cómo se hace, que posteriormente lo vamos a ir haciendo paso a paso creando una de las interfaces. ¿Listo? Entonces por acá tenemos el proyecto, esperamos un momento que cargue, listo, vamos a ir aquí al register y vamos a ver qué tenemos por acá, listo, aquí vemos que ha pintado unos puntos y comas de más y ya sé por qué. Estos HTML helper no terminan con punto y coma, listo, yo los puse por acá por equivocación, tanto aquí como acá, listo, voy a refrescar aquí, ya no me aparece eso, bien. Organización, aquí está, y el plan, que dice free o premium, ¿sí o no?
Entonces este select plan, quitémoslo un momentico. Listo, este lo va a quitar. Listo, así. Refrescamos por acá. Listo. Para que aparezca solamente las dos opciones y por defecto quede o en free o en premium. Y aquí en register vamos a ponerle en lugar de default primary para que aquí aparezca solito. Listo. Bien. Vamos a dar aquí clic derecho, inspeccionar elemento. Un momento para ver qué valores puso aquí en free. Entonces aquí tenemos el select. Aquí está option free, option premium. Listo. Entonces está bien. Vamos a cerrar aquí. Voy a crear aquí mi usuario. Password. Voy a poner aquí cover 1234. Confirme password. Y voy a crear entonces mi organización. En este caso voy a ponerle Tyrell. Y digámosle que va a ser free. Vamos a darle registrar. Listo. Acá tenemos nuestro punto de interrupción activado. Revisemos aquí en el model que ha llegado. Entonces por aquí tenemos la clave, el email, la organización, el password y la opción que le pusimos. En este caso que dice free. ¿Sí o no? Listo. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a dar F10 para ver la ejecución. Listo, aquí está creando el usuario. Ahí lo creo sin problema. Listo, esperamos un momento. Listo. Revisemos la base de datos. Estamos aquí en users. Listo. Ahí está creado. Entonces sigue. El resultado fue exitoso. Sí, envié el correo. Listo. Se conectó con el Entity Framework. Agregó un objeto. Listo, aquí agregamos un objeto. ¿Qué objeto agregamos? Dice que agregaron este modelo de aquí. Listo. Pero si ustedes ven en la base de datos, específicamente la tabla de tenants, dice que todavía no hay nada. Está el del none, que fue el que creamos nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado la línea de Save Change. Voy a dar aquí F10. Voy a darle aquí nuevamente Execute y vemos que este objeto que agregamos acá con las propiedades Name, Create Add y Plan, como ya le di guardar cambios, automáticamente vino y pum, reflejó ese objeto en un registro SQL. Internamente hizo el insert into y no nos estamos preocupando ni por administración de abrir y cerrar conexión, transacciones y demás, ni siquiera por el procedimiento almacenado o el insert into, sino que internamente lo hizo el Entity Framework. Listo, por aquí hizo una consulta. Entonces vemos qué resultado nos trajo aquí. Dice que aquí están los datos del el usuario que coincidió del username con este email. Listo, y trajo el primero. Modificó la propiedad tenant ID a la 2. Pero si ustedes ven acá en ASP.NET Users, la propiedad dice 1. ¿Por qué? Porque todavía no he guardado los cambios. Voy a dar F10, tuvo que haber guardado los cambios. Y como esta modificación la hicimos sobre un objeto del contexto de datos, entonces cuando seleccionen aquí nuevamente, ya nos debe decir acá que es 2. ¿Listo? Voy a dar F10 aquí. Por aquí tuve que haber hecho una consulta al User Manager donde coincidiera ese email. Aquí lo tenemos. Dice que si es diferente de nulo, le va a agregar el rol admin. Listo. Vamos por acá. Vamos a hacer aquí un select asterisco from, que me confundí, select asterisco from, a la tabla de User Roles. Y por aquí en User Roles van a ver que está el ID del usuario y el ID del rol admin. Entonces vemos que pasó bien. F10 y démosle por acá, quitar el punto de interrupción y continuar. Listo, entonces el registro aquí quedó bien. Internamente entonces ASP.NET Users quedó asociado a la empresa que él mismo creó o a la organización que fue la de Tyrell. ¿Listo? ¿Con qué plan? Con un plan free. ¿Listo? Gratuito.
Bueno, entonces eso es todo por este video. Lo que hicimos fue revisar parte de cómo construir un formulario a partir de un modelo, en este caso un binding model, de cómo definir unos data annotations en el modelo a través de el required y el display name. ¿Listo? Importante que lean tanto de las expresiones lambda como el LINQ. ¿Listo? Para lo que vamos a trabajar posteriormente. La parte de los HTML helpers para que los tengan presentes al momento de crear los formularios web. ¿Listo? Que se puede hacer con etiquetas HTML puras, sí, y no hay problema, pero lo ideal es que sean con HTML helpers y que entendamos también la sintaxis Razor. Adicional, la parte del Entity Framework Core y toda la parte del funcionamiento como tal del ORM lo vamos a ir viendo mucho más en detalle en el curso. ¿Listo? Ya quedó entonces agregado de que cuando se registre el usuario, ingrese la organización a la que pertenece o con la que va a trabajar y por defecto queda como administrador de esa organización. ¿Listo? Para la arquitectura multitenant. Entonces, eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor, generarla como descripción dentro del video para darle respuesta lo más pronto posible. Eso es todo por el momento. Hasta una próxima ocasión.